Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Aquí desde el Salón Comunitario de ABC Latino, yo soy Enrique Roblonsky y esto es La Revista al Aire por WBKR 91.3 FM Radio Vassar College, Poughkeepsie y por las 5 frecuencias AM, FM de Robin Hood Radio, la radio pública de esta región. Y estamos acá en una nueva semana del mes de abril, el mes de la Tierra, y tengo como fondo, para aquellos que nos están siguiendo por el canal de YouTube, lo pueden ver, para los que nos escuchan, lo estoy describiendo, tengo como fondo al Salón de Arte de ABC Latino, porque ha comenzado la primera exhibición de lo que es el evento artístico del año aquí en esta región. ¿Por qué digo eso? Porque es ABC Latino 20 por 20. ABC Latino está celebrando 20 años con 20 artistas latinos de primera magnitud. Y la primera exhibición, porque vamos a tener 5 exhibiciones de ahora desde abril, que ya comenzó la primera, hasta finales de agosto. La primera exhibición ya se abrió hace tan solo una semana y entonces estamos aquí con estos 4 artistas: Mónica Alain, Rimer Cardillo, Néstor Madalengoitia y Greg Slick. Fue una apertura muy, muy linda. Muchísima gente se acercó el viernes anterior para celebrar, para participar de esta apertura de lo que es el Exhibit One, la exhibición número 1. Y vamos a tener 4 exhibiciones más. Eh, a los que nos están siguiendo, le damos la bienvenida aquí a Dorita, que está con nosotros. Dora Inés Grosso García, ¿cómo estás, Dorita? Muy bien, gracias. Muy feliz de estar otro día con ustedes acá desde este lugar tan hermoso, el Valle de Hudson, y pues para hacer un tema muy interesante en el día de hoy. Muchas felicitaciones a la apertura y a este nuevo momento de Eh, arte. Ojalá. Exacto. Y tú no pudiste participar de la apertura del show, pero igual para aquellos que no pudieron acercarse, el viernes 25 de abril, de 5 a 7 de la tarde, en el 356 de la Main Street en Poughkeepsie, vamos a tener la sesión o la recepción para cerrar la exhibición número 1 con los artistas, y vamos a tener una charla con los artistas, algo muy interesante donde toda la comunidad, todos los participantes van a poder hacer preguntas y sobre todo escuchar a los artistas hablar de su arte y describirlo. Se los recomiendo a todos. Así que recuerden, el 25 de abril y luego el día viernes 2 de mayo, ya vayan anotándolo, va a ser la apertura de la exhibición número 2 de ABC Latino 20 por 20. 20 años con 20 artistas latinos de primera magnitud. Y mientras yo cambio acá un poco mi background, mi escenario, vamos a ir al estudio, estas posibilidades que nos da la tecnología moderna de estos tiempos, para seguir con el programa del día de hoy. Y aquí ya estoy nuevamente en el estudio.
nuestro y vamos a ir, los que nos siguen ya la escucharon a Dorita y saben que eso significa que vamos a estar hablando el día de hoy de bienestar. Y entonces la reflexión del día de hoy tiene que ver con el bienestar. Así que vamos a ir con esto. ¿Qué te parece, Dora? Excelente, excelente tema. Muy bien. Entonces, algo que estaba viendo eh, y prestando atención, a veces vieron como cuando uno tiene cierta dolencia, no importa que sea, uno empieza a percibir lo mismo en mucha gente alrededor. Creo que te debe haber pasado a ti también, Dorita, si tú tienes alguna dolencia o alguien cercano a ti tiene alguna dolencia, una enfermedad, de golpe empiezas a ver a mucha gente alrededor que tiene esa misma enfermedad o dolencia o padece de algo similar, ¿verdad? Es muy, muy común. Y entonces la reflexión del día de hoy es justamente por algo que yo estaba percibiendo en la gente alrededor, así muy generalizado, y es que cada vez más, vivimos en una sociedad enferma, de alguna manera u de otra, un tipo de enfermedad u otro tipo de enfermedad. Nuestra sociedad, en lugar de estar cada vez más sana por los descubrimientos de la ciencia, los avances de la medicina, todo lo contrario, estamos viviendo con más enfermedades, más dolencias, más padecimiento. Quizá vivimos más años que 100 años atrás. Pero esos años que vivimos más años de vida, no son años de salud, no son años de salud, son años de distinto tipo de enfermedades que afectan nuestro cuerpo. Y entonces estuve recapitulando un poco sobre esto, del porqué de esto, y estuve sacando algunas conclusiones que quiero compartir ahora con nuestra psicóloga holística, Dorita, que está con nosotros, y con todos ustedes. Y fíjense que una de las reflexiones que yo saco sobre esto es que vivimos algo que se dice muy seguido. Vamos a empezar por lo más conocido para ir a lo menos conocido. Vivimos en un mundo de mucho estrés. Notablemente, nadie lo puede negar. El mundo está estresado, no solamente nosotros, los habitantes de este mundo. El mundo está convulsionado todos los días, aquí y allá, y los medios que son masivos hoy en día nos alcanzan todas las noticias al instante, al minuto, de que están ocurriendo en todas partes del mundo. Y las noticias y todo provocan estrés porque son estresantes. Es un mundo convulsionado el que nos ha tocado vivir. 100 años atrás, también el mundo estaba convulsionado, pero de otra manera y no estaba esta divulgación tan masiva e instantánea de lo que ocurría en distintas regiones del mundo. Hoy estamos todos compenetrados, aunque no escuchemos las noticias, aunque no leamos los periódicos, la información nos llega, nos llega. Entonces, el estrés nos afecta, indudablemente. Pero ¿en dónde afecta el estrés? Esa es la pregunta. ¿Qué afecta el estrés? Porque el estrés en sí, a menos que si yo soy un gimnasta o un deportista, yo sé que yo puedo estresar
los músculos de mi cuerpo y eso va a producir un dolor. Pero lo que vivimos hoy como sociedad es otra cosa. No es el dolor de un atleta, por ejemplo, que se empuja para vencerse a sí mismo. No es ese tipo de estrés. El estrés que vivimos es un estrés emocional, afecta nuestras emociones. Y cuando empezamos a analizar nuestras emociones y el estrés que nos causa, lo que nos causa nuestras emociones, nos damos cuenta que no es solamente el mundo alrededor, las noticias del mundo, esto y lo otro. Todo eso afecta, pero muy pocos seres en el mundo tienen un nivel de conciencia, es mi opinión, pero muy poca gente tiene un nivel de conciencia y un nivel de empatía tan desarrollado para que el sufrimiento de otros en el mundo le afecten a uno. Muy pocos seres. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es lo que nos afecta? Si no es eso. Y lo que nos afecta a nuestras emociones es el entorno más cercano que tenemos a nosotros. Son las relaciones en los ámbitos en que nos desenvolvemos, sea el ámbito familiar, sea el ámbito de amigos, conocidos, sea el ámbito de trabajo. Es el entorno más cercano a nosotros que afecta a nuestras emociones. Y estas emociones, al ser afectadas, provocan un estrés en todo nuestro organismo que afecta a nuestro sistema inmune. Y cuando nuestro sistema inmune se siente afectado, vienen las enfermedades de todo tipo. Y entonces cuando yo miraba esto y decía, el entorno nuestro, ¿cómo me afecta a mí? Y recordaba a una amiga nuestra aquí de ABC Latino, que hace un tiempo había aparecido con una camiseta, una t-shirt, con una leyenda. Y me acordé de eso. Y la leyenda de la remera, de la t-shirt, leía, si no aporta, que no quite. Si no aporta, que no quite. Y yo me puse a pensar y dije, wow, qué inteligencia. Porque se refiere a nuestras relaciones, a la gente con las que nos relacionamos. Si no aportan a nuestro bienestar, que por lo menos no quiten de nuestro bienestar. Y si no aportan y quitan, y todos conocemos relaciones que son así, que solamente demandan, quitan, piden y no aportan mucho, quizás es hora de apartarnos de esas relaciones, de no estar tan en contacto para que no afecten nuestras emociones y para que no nos produzcan daño a nosotros. Y entonces, esta es la reflexión un poco para darle entrada al tema de hoy con Dora de bienestar. Si no contribuye, si no me aporta, que por lo menos no me quite para vivir un poco mejor y controlar el estrés en nuestras emociones, que es lo que afecta de última a nuestro cuerpo. Gracias. ¿Qué te pareció, Dorita? Pues muy interesante esta visión
cómo lo analizas, porque pues obviamente estás eh, como interesado en este tema de por qué la sociedad hoy en día vive en esta conciencia, ¿no? De enfermedad, esa conciencia de dolor, en esa conciencia que de alguna manera nos está llevando a repetir los patrones de conducta de otros, que pues que tiene que ver con, tú lo llamas el estrés, ¿no? Entonces, como tú decías, pues hay personas que están realmente estresadas porque pues el nivel de vida que hoy se están planteando pues genera que haya demasiadas actividades pues para las personas y el mundo está demasiado contaminado de muchas cosas, a nivel visual, a nivel de sonidos y a nivel de la dieta, por ejemplo, no llevamos una dieta saludable y todo eso pues puede generar lo que Rod decía, una sociedad enferma. Sin embargo, pues esta es como una visión de algunos aspectos que podríamos pensar que son generales. Sin embargo, yo veo que la mayoría de la población pues no está tan enferma. Lo que pasa es que obviamente le damos un poco más de fuerza a esos contextos porque son los que tú decías, llaman la atención porque producen dolor, porque nos duele que otros estén enfermos, nos duele que nuestros familiares estén en apariencia y todas estas cosas. Entonces, sí, es simplemente llamar la atención y me parece interesantísimo para abrir el tema que tenemos para el día de hoy, que Así es, claro, porque en la revista de ABC Latino del mes de abril, Dorita nos habla de los principios o de la alimentación anticáncer, una visión holística de lo que es la alimentación anticáncer. Así que ya vamos de entrada al tema. ¿Qué es esto? Porque el cáncer es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo moderno, ¿verdad? sí, bueno, antes de entrar en lleno a este tema, quiero complementar algo que es importante dentro de lo que estábamos diciendo, que es por qué nos solidarizamos y por qué a veces nos conectamos y terminamos todos sintiendo lo que el otro está sintiendo. Y es porque el cerebro tiene unas neuronas que tienen ese proceso adaptativo. Entonces, podría ser un tema interesante para otro programa. Sin embargo, como lo planteaste, yo quiero aclarar un poquito porque, pues, ¿cómo es que esto sucede, no? Sí hay unas neuronas, los neurocientíficos hoy han investigado y han encontrado que hay unas neuronas en nuestro cerebro que se conectan con las de los demás. Por eso lo que tú decías, es importante revisar qué tipo de personas, con qué tipo de amigos, con qué tipo de círculo yo me estoy moviendo, porque sí el cerebro tiende a solidarizarse y a reflejarse. Entonces tiene unas neuronas que se llaman neuronas espejo y otras que ayudan a regular las emociones. Entonces, eso hace que terminemos sintiendo y viviendo la historia del otro, ¿no? Entonces, eso es bueno en términos de si estamos aportándonos o si esta relación aporta, como tú decías, porque nos permite mantenernos en grupo como sociedad, nos permite ayudarnos, nos permite sacar de nosotros todos esos sentimientos de solidaridad, de amor, de respeto, de apoyo. Sin embargo, cuando ya la situación no nos aporta y nos está minando la salud o las emociones y demás, sería bueno retirarnos, ¿no? Para podernos sanar. Bueno, y Me hablando de... gusta eso que dijiste de neuronas espejo, Ujú. ¿verdad? Con aquellos que están cercanos a nuestros, puede ser en la familia, puede ser en el ámbito de trabajo, amigos, conocidos. Muy interesante.
Sí, es un tema bien interesante y como lo tocaste, pues yo quería dejarlo puesto en el tintero para que no en alguno de los programas lo hablemos, porque es muchas las cosas hermosas que tiene la mente o los seres humanos. Estamos conectados de muchas maneras, ¿sí? Quizás sea un tema interesante que puedas tratar en otro artículo para la revista mensual. Sí, bueno, y hablando de la comida anticáncer, pues tiene que ver con esto también, porque la comida está, en principio, no es solamente los alimentos como tal, la comida son energía. Entonces, eso que ha cargado los alimentos y de cómo están cultivados y de cómo vienen a nosotros, eso influye en cómo nos van a aportar a nuestro cuerpo. Entonces, a veces que hemos olvidado, yo creo que de eso que hablabas, del estrés y de una vida sumamente agitada y de pronto con un poco tiempo para dedicarle a los rituales esenciales de la vida del ser humano, como son la alimentación, el descanso y el ejercicio y otros más. Em, Hemos olvidado que de la forma como la comida venga a nosotros y de dónde viene, ¿no? Es importante. Entonces se habla de que los alimentos anticáncer o para prevenir el cáncer tienen que ser alimentos naturales, que vengan de la tierra y que no tengan esos, esos agroquímicos que de alguna manera hacen que pues se vuelvan, contaminen la salud. Se habla de que son alimentos disruptores. ¿Por qué? Porque que tienen con muchos componentes químicos y y no llegan a ser procesados por el organismo y lo que están causando es un daño al organismo. Se dice que hay que preferir los alimentos frescos, ¿no? Que vengan de temporada, que estén, que de alguna manera sean alimentos de la región. ¿Por qué? Porque esto nos va a garantizar que están en la energía de donde nosotros estamos circulando y que nuestro cuerpo, como ya les explicaba en otros programas, en otros procesos, con otros alimentos, las vegetales, los vegetales, las frutas y todo lo que se da en nuestra región está adaptado a eso que yo también estoy adaptado, ¿sí? Entonces, hoy en día, con toda la posibilidad del comercio y todas estas aperturas económicas, pues encontramos de todos los alimentos en todas partes y eso es una ventaja en alguna manera. Sin embargo, tenemos que reconocer que esos alimentos pues muchas veces se han sido movidos desde lugares muy lejanos, han tenido un proceso de movimiento, llegan a nosotros en estados ya dijéramos, demasiado trajinados y eso, aunque no lo queramos, ellos están vivos y también reciben el estrés de todo eso que han tenido que vivir. Entonces es importante que reconozcamos también y que evaluemos qué tipo de alimentación estoy consumiendo, porque muchas personas van al supermercado y todo lo compran congelado, listo para llegar a su casa y volverlo a meter a su nevera. Eso podría ser en algunos alimentos alguna forma fácil, más con las frutas y verduras no funciona igual. ¿Por qué? Porque cuando las frutas y las verduras y también muchas carnes, también el queso y otros alimentos que son sensibles a este tipo de procesos, van a perder sus vitaminas, van a perder su vitalidad y van a perder lo más importante que tiene el alimento, que es la energía, su luz. O sea, el sol las ha llevado a ser lo que son, ¿cierto? Por el proceso de fotosíntesis y todo esto. Entonces, esos alimentos van a perder ese brillo, van a perder esa textura, van a perder esa energía. Entonces, no nos van a aportar suficiente eh, energía, finalmente, que es lo que el alimento produce. Preferir entonces los alimentos locales, las Disculpa, Dorita, una imagen que me viene a la mente, lo que estás diciendo, ¿verdad? Pero aquellos que
han plantado vegetales, sea en una huerta pequeña o incluso en una maceta o algo, y ven cómo crecen y ven cómo se desarrollan con los rayos del sol y el calor y todo, cuando llegan las primeras heladas, ¿verdad? Uno puede ver cómo esa planta se va transformando y se va lo que le ocurre a la planta, a ese ente natural vivo, ¿verdad? Que se va marchitando. Se quema, Se muere. quema, exacto, se quema. Entonces me vino esa imagen a la mente porque es algo bien visible para aquellos que han plantado algunas plantas, cualquier tipo de plantas, no solamente vegetales, ¿verdad? Pero cualquier tipo de planta que se luce tan bien bajo los rayos del sol y la temperatura adecuada, y cómo se quema, ¿verdad? Con los fríos intensos y las heladas. Y eso ocurre con lo que ponemos en nuestro cuerpo también. Exactamente. Entonces, sería la idea preferir ese tipo de alimentos en lo posible. Yo sé que hay momentos en la vida que porque, pues obviamente como todo, naturalmente la gente pues trata de favorecer su tiempo y de no tener tanto, y si ya se lo entregan listo en un paquete, completamente listo para que usted lo ponga en su plato, pues usted lo puede preferir en un momento dado. Sin embargo, la idea es que tratemos de comprar los alimentos en las granjas, en los supermercados que sean más locales, para que esos alimentos lleguen más, con más energía a nuestra mesa. Esa sería como una parte de la recomendación, que es de lo que se ha estudiado últimamente, porque como todos estamos vivos y estamos interactuando aún con las plantas, con los animales y con el ambiente. Entonces, no es casual esto. Lo que estamos hablando de los seres humanos, como esa conexión que decía Rob al principio en nuestra introducción del programa, es exactamente igual con los alimentos. Si yo no hago una conexión con esto, con estos alimentos, si no estoy claramente consciente de lo que estoy haciendo, pues no me estoy nutriendo. Puede que los alimentos estén muy buenos, puede que todo haya sido en proceso muy, digamos, los hayan empacado muy bien, todo eso. Sin embargo, en ese camino se puede perder esa esencia de la fruta o del vegetal. Qué interesante eso. Lo voy a recordar, mira, me has dado una linda idea. Voy a recordarlo y lo voy a aplicar lo que dijimos en la reflexión al comienzo. Si no aporta, que no quite. Lo voy a aplicar a los alimentos. Exactamente. Qué buena idea, mira, no me había dado cuenta antes, pero tienes un punto muy, muy bueno aquí. Eh, Ahora cada vez que vea un alimento, esté comprando en el supermercado algo, voy a ver si puedo recordar esto. ¿Me va a aportar? ¿Me va a quitar? ¿Cómo es? Como para mejor elegir, incluso cuando uno va a comer afuera, que a Es veces uno va a un restaurante, ¿verdad? Entonces, uno se puede preguntar, ¿me va a aportar a mi salud, a mi bienestar o me va a quitar? muy Eh, bien. Esto lo podemos aplicar a todo en la vida porque mira, hay muchos restaurantes que todo está frito, que todo está pasado por aceites, que todo, o sea, yo no digo que de vez en cuando se puedan dar esos porque eso está en nuestro inconsciente colectivo, todo ese juego que de la emoción de las papas fritas y del pollo frito, todo eso está ahí porque de alguna manera incluyó, ¿no? O sea, vino y fue novedoso, porque eso es algo que no existía, el pollo no se comía de esa manera y no teníamos la posibilidad de ir a comer afuera, como tú dices, casi siempre era en la casa. Entonces, toda esa emoción que genera, sin embargo, hay que cuidarnos, ¿no? Porque donde nos ofrezcan, por ejemplo, la atención, donde los alimentos no estén tan procesados, también en el restaurante, ¿no? Y donde nos ofrezcan una carta variada que nos permita de vida, que nos dé vitalidad. Entonces, eso es importante.
Bueno, yendo ya a lo que estamos hablando, entonces hay que preferir, como decíamos, los alimentos locales para que nos favorezcan mucho más al estado, a la estación, por ejemplo, nosotros que vivimos acá las estaciones. Entonces ya sabemos que por este momento empiezan a brotar todas las verduras. Yo fui al supermercado, a un supermercado local que todo lo venden de las farms, que todo viene de las granjas, que todo viene fresquito. Entonces es una belleza de ver esos stands llenos de los verdes, pero las hojas así bellas, ¿no? Por eso hoy en día en los stand de los supermercados ponen la lluvia natural para que ellas y la temperatura, pero fíjate que no las están congelando ni metiendo en un plástico porque esa es otra cosa. Uno de los elementos que más afecta y que se está comprobado científicamente es el plástico. Todo tipo de plásticos en los cuales vienen los alimentos y mucho más si los han metido al vacío, esas cosas, esto lo hacen con un proceso que va a contraer el plástico con el alimento que nos vamos a comer. Entonces a veces pensamos, viene muy bonito, muy bien empacado y no voy a, y no, ni siquiera lo voy a tener que lavar. Muchas veces la gente los saca de esos empaques y no los lava porque creen que está listo, no es verdad. Todos esos plásticos y todos los empaques en los cuales vienen esos alimentos están afectando la composición química de ese alimento. Puede que lo veamos bonito, puede que esté ahí conservado, pero realmente si usted lo deja una hora más, una hora, les digo que hagan el experimento, una hora o dos, o a veces al otro día afuera, ya no existe ese alimento, que se ha dañado completamente, Mm. porque el proceso le han quitado, solamente mientras tú lo destapas y lo preparas está bien, pero si lo dejas un poquito más de tiempo, se descompone, porque Mira, es alterado. mira es muy interesante esto que dices, porque tiempos atrás, yo diría, eh, wow, 100 años atrás, y decir, hoy en día decir 100 años atrás no es tanto, porque nos vamos, claro, porque nos vamos al siglo XX, bueno, 60 años atrás, Años atrás. 50 años atrás. Uno iba, compraba las verduras, todo en las ferias, no eran los supermercados, eran ferias, ¿verdad? De comidas, de verduras, todas las traía y las ponía en la heladera, las guardaba en la heladera. Es más, hasta hoy en día, las heladeras, creo que sí, yo hace mucho que no he comprado una heladera nueva, pero creo que todavía siguen trayendo uno de los contenedores de la heladera que es especialmente para conservar frutas y verduras, ¿verdad? Sí. Eh, y entonces uno traía esas verduras y las guardaba en la heladera. Hoy en día vamos al supermercado, por lo menos yo lo hago, lo he hecho, y ahora estoy repensándolo con lo que tú dices. Yo busco los vegetales naturales, ¿verdad? Y los pongo en una bolsa de plástico, porque en la bolsa de plástico es como los pasamos ahí en la cinta cuando nos van a cobrar, Ujú. para distinguir una cosa de otro. Y cuando llegamos a casa, yo saco esa bolsa de plástico con las zanahorias, por ejemplo, naturales, ¿verdad? Y le pongo en la heladera dentro de la bolsa de plástico. Ni siquiera la saco yo ahora de la bolsa de plástico. Y ahora me doy cuenta que no, tendría que sacar esos vegetales de la bolsa de plástico y guardarlos naturalmente en la heladera. Lo más importante es quitar esa bolsa, porque empezando porque esa bolsa, que es en la que empacas, yo estoy hablando de los productos que ya vienen congelados, que de pronto el plástico es un poco más grueso, es un poco más, conserva más los alimentos.
y de alguna manera dicen los que lo fabrican o los que lo venden así, que tiene un nivel que está apto para los seres humanos, pero ningún plástico está apto para los seres humanos. Más este plástico en el que tú traes las bolsas, ya que lo dices, ese plástico es del más ordinario porque es el reciclado del reciclado del reciclado, es el más contaminante. El más finito, el más reciclado. Dejar las verduras en el zinc, echarles agua pues en donde lavas las cosas con agua fría, dejarlas limpiarlas y luego puedes conseguir, hay unas bolsitas ahora que vienen y las venden en los supermercados. De hecho, muchas veces yo compro esas bolsitas en el mismo supermercado y meto ahí los vegetales y de ahí sí yo puedo llegar y ponerlos en la casa. O tú puedes comprar bolsitas hechas de algodón. Esa sería como la mejor forma de guardarlos. Y ya las venden, o sea, eso ya está en el mercado. Solo es estar atento a cómo yo voy a poner mis vegetales y sí en el área de la temperatura donde no se van a dañar. La otra recomendación es que hay alimentos que no se deben meter a la nevera, sino hasta el último momento. Por ejemplo, las zanahorias, todo lo que son raíces, se pueden guardar en las bolsas esas que les digo, o en papel, en bolsas de papel, papel limpio, ¿no? Papel orgánico, no el papel blanco de la cocina, sino papel que ya es papel que lo venden también para envolver, y ahí las dejas en un lugar fresco, en tu alacena o en una cajita o en un lugar donde no les dé mucha luz. Si ya tú ves que van a durar más tiempo y no las vas a usar tan rápido, las puedes cortar y alistar y meter en una botellita de vidrio. Todo lo que guardes en el refrigerador lo debes guardar en una botella de vidrio, porque lo demás lo va a contaminar y lo va a dañar. En la botella de vidrio con una tapa hermética, de manera que se conserve naturalmente. Un poco más, digamos, si ya no tienes más remedio. Y las frutas, como lo que son los tomates, es una fruta, los aguacates, los limones, las naranjas, todo el resto de frutas, manzanas, excepto algunas fresas y blueberries que son muy sensibles porque también están hechas de una manera muy sensible, se dejan afuera en una bandejita, también haberlas lavado primero, secado y dejar ahí para que las puedan se conserven. Ya si el tomate lo vas a demorar mucho tiempo, lo puedes hacer lo mismo, limpiar y guardar en una botellita de vidrio. Esa es la recomendación. ¿Por qué? Porque en ese proceso yo estoy contaminando yo mismo los alimentos. Mm. Eso es lo que produce el cáncer. Todos esos químicos, todo lo que los gases que produce digamos, los plásticos que hoy en día, el agua que viene en las botellas de plástico. Entonces, no compremos las botellas de plástico. Miremos qué otro recurso puedo tener yo en mi casa, hervir el agua, filtrarla, que seguramente a la larga, si tú haces cuentas, te va a salir más económico porque las botellas de plástico te están contaminando y imagínate, ellas tienen memoria. En otros, los oyentes que nos siguen saben que yo les he hablado del agua en muchos momentos y el agua carga las memorias de lo que les decimos. Imagínense una botella de agua en el supermercado, todo lo que había podido recibir, más todo el proceso que le ha tocado del viaje y todo eso que ha vivido esa pobre agua. Cuando nos la vamos a tomar, ya viene llena, cargada, y si ni siquiera la bajamos y no la relajamos, porque yo puedo ponerla en mi corazón, yo la puedo servir en un vaso, todas esas cosas. Claro, mira, que eso también, wow, cuántas novedades acá y espero que para los que nos están siguiendo también. Fíjate que yo me estaba preguntando hace un tiempo por qué no se podía conseguir agua en los supermercados, así, en botellas de vidrio pero en grande, no las botellas de vidrio, no, todo viene en plástico. Pero me di cuenta de algo, que tiempo atrás
el plástico de las botellas de agua, ¿verdad? Era un plástico duro, grueso, y hoy en día vienen en contenedores como los mismos contenedores de la leche, que es un plástico así súper finito, súper procesado debe ser también. No sé, como viene la leche hoy en día también. Pero bueno, cosas que tú dices y cómo el agua que absorbe tanta la energía del ambiente. Interesante eso. Bueno, seguimos con alimentos orgánicos y naturales que no tengan pesticidas, herbicidas, químicos y que, como decíamos, que pueden alterar hormonalmente nuestro cuerpo. Lo otro para la alimentación anticáncer se recomienda que haya mucha proteína, ¿no? Digamos que sea proteína animal o sea proteína vegetal, si tú eres vegetariano o vegano, no importa que, qué proteína uses, que sea esa proteína también sea orgánica en lo posible. Entonces, hoy en día tenemos la posibilidad de comprar los huevos, aquí, sobre todo en esta área, en esta región, estamos bendecidos porque conseguimos carnes orgánicas, carnes, pollo fresco, el pescado que ojalá venga del mar. Sí, así con todo lo que hablan de los contaminantes del mar y todo, aún así este pescado es mucho más saludable. Eh, y así todo lo que tenga grasa, o sea, se ha recomendado que para mejorar la salud y para evitar este tipo de situación es mejor las grasas. ¿Por qué? Porque hubo una moda, hubo un modelo que era evitar completamente las grasas y el hecho de eliminar las grasas naturales de los alimentos, de las carnes, de los vegetales y de los alimentos también ha hecho que optemos por otras grasas y esas grasas que nos están vendiendo pues no son aptas para el consumo humano. Entonces, el aceite de oliva es bueno desde que sea exprimido en frío, desde que sea natural, ¿no? Lo más natural posible. El aceite de coco que sea también extra virgen, natural, extraído en frío, ese tipo de alimentos. Y las grasas que trae el animal, o sea, no quitarle la piel, no quitarle nada, comernos absolutamente todo eso. Y evitar más bien agregarle grasas saturadas, como por ejemplo las margarinas. La margarina no es una opción saludable. Se ha comprobado que las margarinas no son buenas para el organismo y sí alteran el sistema inmunológico y pueden producir leucemia. Entonces, no hay que usar margarinas. Pensemos que las margarinas están en toda la panadería que comemos, que compramos. Ellos no se van a poner a comprar la mantequilla extra pura, orgánica de la granja. Ellos van a hacer todo eso con margarina. Entonces, leamos las etiquetas del pan que compramos, que ojalá sea como el que enseñamos en los anteriores programas, pan masa madre. Pero si quieres usar otro pan, lee las etiquetas de qué está hecho ese pan, ¿sí? ¿Qué grasa utilizaron para hacer ese pan? Y Había un tiempo atrás, donde las panaderías usaban grasa bovina, pura grasa bovina, no ajá, la margarina refinada que vino después, sino eran los bloques cuadrados grandes de grasa bovina que venían incluso de distintas calidades. Estaba la grasa bovina A, la grasa bovina doble A y triple A, y eso se refería a la calidad de la pureza de esa grasa bovina. Y las panaderías lo utilizaban todo el tiempo, no sé, hoy en día supongo que ha cambiado, no tengo idea. Yo hablo de mi experiencia propia
eh, 40 y pico de años atrás, ¿Mm? eh, donde tuve la ocasión de trabajar en una panadería muy, muy grande que abastecía pueblos y ciudades con toda la panificación, y eso era lo que se consumía, la grasa bovina se utilizaba para Grasa animal, grasa natural. Cuando vino el boom del tema del colesterol, que eso fue es un sofisma, que eso hablaríamos, por ejemplo, también aquí nos da para muchos temas, para que si los oyentes quieren elegir alguno, nos manden información y con mucho gusto los preparamos. La idea es comer las grasas naturales lo más saludables posibles y lo más orgánicas posibles. Una de las grasas saludables más que recomendamos es el aceite de oliva, el aceite de coco y el aguacate, ¿no? Y las grasas que trae los alimentos, las grasas que trae, por ejemplo, las nueces, las grasas que trae las almendras, ¿sí? Y ese tipo de grasas que son naturales. No comprarlas tostadas ni comprarlas procesadas porque no van a servir. Entonces, aquellos que son vegetarianos, veganos y que optan por las nueces, las almendras y todos estos alimentos que van a reemplazar realmente una proteína, hay que comprarlas raw, o sea, naturales como vienen, sin procesar, sin tostar, sin nada de eso, porque en ese proceso van a perder pues todo lo que los aportes nutricionales y la proteína, lo que tienen las vitaminas. Y Entonces, Dorita, déjame que, a ver, aportar algo. Tú hablabas antes de las frituras y a la gente, muchos de nosotros, cuando cocinamos, nos gusta saltear la cebolla, agregarle pimientos también, todo salteado, ¿verdad? Y muchas veces usamos, tú nos recomiendas ahora qué tipo de aceites usar, pero muchas veces usamos el aceite que compramos, el más económico quizás, y son aceites por lo general que se queman muy rápido. Y pues sabemos que si el aceite se quema, pasa de cierta temperatura, se convierte en algo tóxico para el cuerpo. Entonces, algo que yo leí hace un tiempo y lo vengo haciendo, yo personalmente uso, cuando tengo que saltear algo, uso el aceite de aguacate, de avocado, porque tiene un punto se quema, mejor dicho, a una temperatura mucho más alta que los otros aceites. Y entonces no se transforma en algo nocivo tan fácilmente cuando salteamos. No sé si tienes pues, algo para decir de, sobre eso. de esos aceites me estaba refiriendo. La idea es que evitemos cualquier tipo de aceite que no sean estos que hemos recomendado. Obviamente cada uno tiene su elección, pero la recomendación es el oliva, el extra virgen, o sea, un aceite que realmente tú sepas que es orgánico, natural, porque los demás aceites han sido filtrados, calentados para hacerlo. Solamente podemos dar garantía de que el aceite se va a absorber en nuestro cuerpo y va a ser saludable en la medida en que haya sido extraído en frío en el proceso. Y sabemos que todos los demás aceites, lo sabemos por qué, porque vienen en un empaque de plástico, lo sabemos por el precio y no podemos entender cómo sacan aceite del maíz, del ajonjolí, todo lo hacen a través de los procesos de calentarlos y sacarlos. Entonces están refinados. Ahí dice, en el paquete dice aceite refinado. Inclusive venden aceite de coco refinado. Ese no se lo recomiendo. Ni el aceite de oliva refinado, porque también tendría el mismo efecto. Entonces, lo mejor para los salteados, que es lo que está hablando Rob, que son los prebióticos, que yo les hablo siempre, que son los que van a ir a hacer la flora intestinal. Entonces, no fritarlos tanto, primero que todo, a temperatura baja y mezclarlos, por ejemplo, el ajo se debe dejar reposar y es el último que se pone
porque si tú pones de primero el ajo se va a perder todas las propiedades probióticas que tiene. Entonces poner primero el tomate, que cuando el tomate esté cocinadito, agregas la cebolla y de última pones, bueno, los pimientos, lo que te gusta, ¿no? Pimientos, tomates, y de última pones la cebolla y al final cuando ya vas a servir, un momentito pasas el ajo para que no pierda ni su sabor, ni su calidad, ni sus propiedades que son muy, muy buenas, ni sus probióticos. Entonces, eso que es esa saltita, ese guisito, ese es el probiótico, ¿no? Es importante y lo vamos a poner a la carne, a lo que te comas y va a ser delicioso. Entonces, el aceite debe ser el mejor, aceite de oliva, aceite de coco o mantequilla, mantequilla pura de vaca. Ghee. Entonces, la mantequilla clarificada, que ese puede ser, les prometo entonces, el próximo programa, ese puede ser el tema para nuestro próximo programa. Les voy a enseñar a hacer el ghee, porque esto es muy bueno y es lo que más nos ayuda a nuestra salud y sobre todo porque lo hacemos a diario. Todos los días queremos saltear la comida. ¿Y cómo la salteamos de una mejor forma? Pues con el ghee. El ghee es sumamente resistente al calor y favorece y también alimenta mucho porque está hecho de la mantequilla de la vaca, ¿no? O de la oveja. Entonces, podemos para eso. Bueno, y sigo aquí con mis recomendaciones que dimos, por ejemplo, en el video también hablábamos acerca de lo importante de que los alimentos, como les decía cuando hablábamos del arroz rojo y estas cosas, que los alimentos sean naturales porque, por ejemplo, las blueberries y las arándanos y todas estas frutas que de alguna manera han estado en el ambiente tienen muchas propiedades. También hablamos de incluir algunos alimentos alcalinizantes, ¿no? Que de alguna manera es lo que va a evitar que se nos acidifique el cuerpo, que es lo que produce este tipo de dolencia, de enfermedad como el cáncer. Cuando el cuerpo se acidifica es cuando él aparece. Entonces, hablamos de aplicar limón, hablamos de la sal marina y hablamos de las frutas frescas como la blueberry, las muras y frutos secos. Estos alimentos ayudan a alcalinizar el cuerpo y a mantenernos equilibrados. También el agua, como decíamos, consumir bastante agua y el agua también la podemos alcalinizar, también ya se los había enseñado. Unas gotitas de agua y sal al agua, esto va a hacer que sea más hidratante y alcalinizante. Ojalá en la mañana para que el cuerpo esté preparado y si te gusta el café, entonces te tomas antes del café un vasito de agua con limón, con unas gotitas de limón y sal y después te puedes tomar tu café. No pasa nada. Evitar el azúcar, eso es lo más importante para la alimentación anticáncer. Nada de azúcar refinadas y nada de harinas refinadas, porque esto es lo que produce realmente, alimenta si ya está. Entonces, una persona que está ya con una situación de estas, es importante evitar las harinas saturadas, los productos que ya vienen procesados y el azúcar. Esas serían como las recomendaciones. Y hablando del agua, aquí recomendamos pues el agua de manantial y alimentos que sean depurativos, como por ejemplo el diente de león, la cúrcuma, alimentos que de alguna manera sean desinflamatorios, como el jengibre, la pimienta y la mostaza, que también lo puedes agregar al guiso que estás haciendo para preparar tu carne o tus alimentos. Entonces se ha descubierto, por ejemplo, que la pimienta y la mostaza son muy buenos para ayudar a desinflamar y para nutrir
Entonces, usar la mostaza, que aquí en nosotros acá la conseguimos muy buena, muy natural, también la podemos aplicar al guisito ya al momento de servir para que al momento ya se caliente un poquito y se complemente con lo que vamos a preparar. Bueno, esto Y sería. hablabas de la pimienta y algo que yo he leído es que, por ejemplo, que tiene también propiedades antiinflamatorias, es Ujú. usar el turmeric, ¿verdad? Y agregarle pimienta porque la pimienta con el turmeric hace que se active mucho más esa eh, Cúrcuma. cúrcuma, exacto, Sí, sí. pero cuando estás diciendo se agrega pimienta porque el componente principal de la cúrcuma se llama curcumina. Entonces, ese solo se puede absorber en el cuerpo siempre y cuando haya activado con pimienta. Entonces, para poder tener los beneficios de la cúrcuma, hay que hacerlo junto, pimienta y cúrcuma. ¿Sí? Para que el principio activo de la cúrcuma, que es la curcumina, pueda entrar a nuestro sistema y ayudarnos a la defensa. Como quiera que la cúrcuma es muy importante que ojalá la incluyamos en nuestra dieta. La paprika, ¿no? Que está hecha de pimientos muy deliciosa. También todos los alimentos rojos, o sea, de colores vivos. Lo único que recomendamos es no comer las semillas ni la cáscara. Entonces, evitar en lo posible cómo quitarlo, ¿no? Entonces, hay varios procesos, mirar cómo se le quita. Puede ser calentando agua, metiendo ahí los tomates o los pimientos y la cascarita sale fácilmente. Bueno, eso será para otros momentos. Y lo más importante de esta alimentación es hacerla conscientemente. ¿Qué quiere decir? Que cuando te sientes a comer, sea a comer. Y le hables y agradezcas y invoques la luz de esos alimentos que van a venir a tu cuerpo, porque no estamos comiendo solamente comida, o sea, no estamos llenando nuestro cuerpo de alimentos, sino de nutrientes. Entonces, para que ellos se activen, recordemos que ellos están vivos también. Entonces, podemos hacer que sean mucho más favorables para mí. Dorita, como siempre, muchas ideas, muchas recomendaciones, todas muy, muy buenas. Y hablas ahora de esta integración con la comida que ingerimos, ¿verdad? Y agradecer a la comida por brindarnos esa energía. Había un tiempo, y no es para decir que todo tiempo pasado fue mejor, porque no es así, ¿verdad? Pero hay costumbres que eran muy inteligentes sin que nosotros supiéramos el porqué. Una de esas costumbres de mucho tiempo atrás era al sentarse a la mesa toda la familia junta, agradecer, dar gracias por la comida que se iba a consumir y no traer nada a la mesa que sea algo que produzca conflictos, estrés o ninguna de esas cosas, sino compartir la comida en conjunto, ¿verdad? Tiene su sentido hoy mirándolo desde un punto de vista holístico. Y para los que no reciben la revista mensual de ABC Latino, donde todos los meses Dora nos habla de bienestar, escriban a info@abclatino.net y la van a recibir todos los meses. Y así nos vamos hasta la próxima semana. Gracias, Dorita. Esto es Chao. la revista al aire. Una Feliz semana. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.
que